En estos días de ambiente futbolero se ha hablado mucho de varios jugadores que son íconos de sus selecciones. Aquí hay varios que tienen su playera, a lo mejor es su jugador favorito. ¿Cuántos han oído hablar de Lionel Messi? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos han oído hablar de Lamine Yamal y de Mbappé? Y así podríamos mencionar a otros que ya son sus favoritos. Sin embargo, les pregunto, ¿cuántos verdaderamente los conocen? Porque lo que dicen los medios de una persona no siempre es lo real. Y saber de la gente no es lo mismo que conocerla. Podemos nosotros oír muchos datos de alguien, pero no conocer realmente sus verdaderos sentimientos, sus propósitos para la vida, sus intenciones al hacer las cosas. Pero ¿saben quién sí conoce a Yamal, a Messi y a Mbappé? Sus esposas. Las esposas sí platican con sus esposos, aunque sean celebridades mundiales, a calzón quitado. Ellas sí les conocen todas sus mañas, todas sus gracias, todos sus defectos. Ellas sí los han visto en sus mejores y en sus peores momentos. ¿Por qué? Porque viven con ellos. El adagio dice: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Una cosa es salir con una señorita que sale bien emperifollada cada vez que la vamos a traer, y otra cosa es verla amanecer desmaquillada, despeinada, jaja, jaja. Y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. A veces tenemos muchos datos de Dios. A veces tenemos mucha información de Dios, pero no lo conocemos porque no vivimos con Él. No tenemos intimidad con Él. Cuando hablamos de conocer, nos referimos a la facultad humana de captar a través de la razón y la experiencia la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, personas o ideas. Es el proceso mediante el cual nos apropiamos mentalmente del mundo, estableciendo un vínculo directo con el entorno. Para comprender este concepto a fondo, resulta útil desglosarlo en los siguientes aspectos. Primero, las dos caras del verbo conocer versus saber. En el idioma español, conocer se diferencia claramente de saber. Conocer implica familiaridad, trato o experiencia directa con algo o alguien. Conocer a una persona, conocer una ciudad o conocer una canción. No es lo mismo hablar de Francia que ir a pasear a Francia. No es lo mismo hablar de el Progreso Guastatoya que vivir un año en el Progreso Guastatoya. Y yo vivía ahí mientras pastoreaba la primera iglesia que me encomendaron. Dice el adagio aquel: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Saber se refiere a retener información, datos o poseer habilidades específicas. Por ejemplo,
saber hablar inglés, saber cocinar o saber la respuesta a un problema. A veces creemos conocer a alguien bastante cuando en realidad no es así. Por ejemplo, en el matrimonio, muchas veces una persona cree conocer a su cónyuge, pero se da cuenta de reacciones o actitudes que nunca le conoció. Pasan los años y seguimos conociendo a las personas. Si a usted le presentan a alguien hoy, usted empieza ese proceso de conocer a esa persona. A Dios le podemos seguir conociendo. Dios es infinito y nosotros somos finitos, por lo que nuestro proceso de conocer a Dios es continuo. Nunca llegaremos a decir, ya conozco a Dios tal y como es. Siempre habrán facetas nuevas que vamos a conocer de Dios nuestro Señor. Estamos en nuestra serie de oraciones de agradecimiento, en la que estamos viendo algunos escritos de Pablo, donde mostraba su agradecimiento y sus oraciones a Dios por la iglesia primitiva y que generalmente las escribía al inicio de sus cartas. Veamos el pasaje de esta semana, Efesios 1:15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. O sea, además del sentido de la vista que disfrutamos los que estamos aquí, existe la vista espiritual, existen los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal? Para nosotros es entonces esta grandeza del poder de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Versículo 20, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros, la iglesia, somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Así que somos parte de algo grandioso al ser parte de la iglesia. Pablo daba gracias por los miembros de la iglesia de Éfeso y describe
algunas de las cosas por las que oraba y que podemos orar nosotros para nuestra vida. Número 1, orar para que conozcamos más a Dios. Efesios 1:17 leímos: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Noten que se escribe espíritu con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, para que lo conozcan mejor. Pablo le pide a la Santísima Trinidad. La Trinidad plasmada en este versículo nos vuelve a recordar lo importante que es esta doctrina. La Trinidad es la doctrina cristiana fundamental que afirma que existe un único Dios verdadero y vivo, pero que subsiste en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo estas 3 personas un solo Dios eterno, iguales en poder, gloria y autoridad, aunque distinguidas por sus propiedades personales. Por eso Pablo describe a las 3 personas en este versículo cuando dice: pido al Padre glorioso, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo, que es sabiduría y revelación. Con el apoyo de ellos podemos llegar a conocerles. El Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros y está sobre nosotros, es el que nos lleva a conocer todas las cosas. Es el que nos abre los ojos del corazón para que veamos las cosas espirituales. Alrededor de nosotros, aunque físicamente no lo podemos ver, estamos rodeados de ángeles. Muchos ángeles nos acompañan siempre. Nos libran de muchos peligros todo el tiempo. No los vemos porque nuestra vista espiritual todavía está corta y no nos permite visualizar. Como estaba María en la tumba hablando con Jesús y pensaba que era el jardinero, porque estaba llorando y sus ojos no estaban con una visión clara para reconocer que ahí estaba Jesús. A menudo nos pasa, se nos olvida en medio de las cosas que el Señor está con nosotros presente. Conocer más a Dios contribuye en nuestra santificación. Recuerden que la santificación es un proceso que comienza cuando abrimos el corazón a Jesucristo y continúa a lo largo de nuestra vida hasta que morimos físicamente y nos vamos a la presencia del Señor. Filipenses 3:10 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo es un ejemplo de alguien que sabía mucho de la Biblia. Toda la Torá se la conocía. Él había estudiado a los pies del rabino Gamaliel, conocido como la hermosura de la ley, y llegó a convertirse en fariseo de fariseos, un hombre muy conocedor de la religión judía. Sin embargo, no conocía a Cristo. Una cosa es saber muchas cosas y otra cosa es conocer a Dios. Con todo lo que sabía Saulo, que así se llamaba antes, Saulo de Tarso,
Y decía de Tarso porque él se había graduado de una de las 3 universidades antiguas, la que estaba en Tarso. Pero yendo en persecución de la iglesia rumbo a Damasco, tuvo su encuentro personal con Cristo Jesús. A mediodía una luz brillante le alumbró, lo botó del caballo en que iba y oyó que el Señor le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Cuando nosotros perseguimos a un cristiano, perseguimos a Cristo. Por eso es que hay muchos graduados de los seminarios teológicos, con doctorados, con maestrías, con todo tipo de títulos, que saben muchas cosas, pero atacan al pueblo de Dios, atacan a los siervos de Dios, atacan a sus hermanos cristianos, los persiguen, saben, pero no conocen que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros, cuando conocemos a Cristo, dejamos de atacar a los hermanos, porque son hermanos nuestros, son hijos de Dios nuestro Señor. En segundo lugar, debemos orar para que conozcamos el llamado de Dios para nuestras vidas. En el versículo 18 dice de Efesios 1: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Nos ha llamado. Eso habla de que nosotros no escogimos a Dios. Más bien, Él nos escogió a nosotros y nos llamó. En estos días hemos visto la selección nacional de Alemania, la selección nacional de fútbol de Italia. No vimos a la de Guatemala, pero ahí están las selecciones del mundo. Ahora pregunto, ¿será que los de la selección nacional son los únicos futbolistas que hay en ese país? Hay miles, hay muchos, pero no todos fueron convocados, no todos fueron llamados. Yo quiero que le diga al que está a la par suya: tú fuiste llamado a formar parte de la selección nacional del reino de Dios. Tú juegas en el equipo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro líder, nuestro capitán, y con Él estamos nosotros jugando hasta llegar a la victoria. Así que tenemos que conocer que Dios nos ha llamado por su gracia. Gálatas 1:15 dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo llegó a conocer que Dios lo había llamado desde que estaba en el vientre de su madre. Por eso es tan delicado el tema del aborto. ¿Cómo podemos nosotros destruir posiblemente a un Pablo que se está gestando en el vientre de una madre? Dios nos escoge aún desde el vientre de nuestra madre y me llamó por su gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Usted y yo no merecíamos estar aquí hoy. No merecemos estar donde estamos, pero estamos donde estamos y somos lo que somos porque Dios nos escogió por su gracia y nos bendijo con estos grandes favores que nosotros hemos recibido. Tenemos que conocer que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2:9 dice: pero ustedes
son linaje escogido. Así que ya no piense usted que es de una familia chueca por ahí, no. ¿Usted qué es? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos un origen tenebroso. Todos tenemos un pasado feo. Todos tenemos algún esqueleto escondido en el closet. Sin embargo, de esas tinieblas en las que estábamos, Dios nos sacó a su luz admirable. Y ahora ya no somos, como dice la Escritura, el ladrón que éramos. Por eso dice la Escritura, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que se emborrachaba, no lo haga más. El que maltrataba físicamente a su familia, deje de hacerlo. Sí, todos tenemos un pasado de tinieblas, pero tenemos un presente de luz y un futuro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer que Dios nos ha llamado a una sola esperanza. En Efesios 4:4 leemos: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. La palabra esperanza conlleva el sentido de seguridad para el futuro. La esperanza del creyente es, por supuesto, el regreso de Jesucristo por su iglesia. Como dijo Juan: ven, Señor Jesús. Alguien me escribía recientemente y me decía: ay, hermano Jorge, qué terrible está el mundo. ¿Será que ya se acerca el fin? Y yo le digo: pues tenemos que pedir al Señor que se venga luego a esta tierra a establecer su reino, para que ponga orden y seguridad, justicia en nuestro mundo. En tercer lugar, debemos orar para que conozcamos las riquezas de Dios. Efesios 1:18 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. En esta tierra estamos condicionados por la sociedad, el entorno en que vivimos, las escuelas a las que vamos y lo que nos enseñan nuestros padres, a buscar el éxito, la riqueza, la fama, la opulencia. Y gastamos la vida en hacer plata y acumularla. El problema es llegar al final de nuestros días viendo solo ese tipo de riquezas. Tenemos, como dice aquí el apóstol Pablo, que se nos iluminen los ojos del corazón para que podamos conocer la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. En una de las parábolas, Jesús contó la historia de aquel hombre que dice que había tenido tantas cosechas, tanta producción, que ya sus graneros no eran suficientes para albergar, para guardar todo lo que había producido. Entonces dijo: haré graneros más grandes
para llenarlo. Y luego se dijo a sí mismo: alma mía, gózate con lo que tienes. Y el Señor le dijo: necio, hoy vuelven a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado, de quién será? Del yerno, de la nuera, del abogado, del Estado. Si nosotros gastamos la vida obsesionados solo en acumular cosas materiales, va a llegar el día en que vuelvan a pedir nuestra alma. Y ese día nos vamos a ir y vamos a dejarlo todo. ¿Cuánto vamos a dejar al morirnos? Todo. Por eso es importante que conozcamos la riqueza de nuestra herencia gloriosa entre los santos. El más gafo de los que estamos aquí es rico delante del Señor, porque Dios ha preparado una herencia para usted. Dígale al que está a la par suya: usted es rico en Cristo, hermano. Usted tiene una herencia envidiable. Aunque aquí todo lo deje, el Señor tiene algo mejor para usted. Esta riqueza se refiere a esa vida eterna que tendremos. Dios no nos trata de acuerdo a nuestro pasado tenebroso, sino conforme a nuestro futuro luminoso, bendecido en nuestro Señor. Nosotros seremos glorificados en Él. El hecho de conocer esto nos debe guiar a una vida de dedicación y devoción al Señor. Nosotros hemos oído la historia de Job. ¿Cuántos han oído la historia de Job? Hay un libro que es el primer libro que se escribió en la Biblia, el libro de Job, y relata la historia de un hombre que era el más rico de toda la comarca, pero todos los días se levantaba, iba al altar y ofrecía sacrificios a Dios, oraba. Era el hombre más rico y el más temeroso de Dios. O sea que usted puede ser el más rico de todos, pero ser el más temeroso de Dios de todos. Sin embargo, un día el diablo, hablando con Dios, tuvieron este diálogo. Dios le dijo al diablo: ya viste a mi siervo Job, no hay otro como él en toda la tierra, es temeroso de Dios, apartado del mal. Y le dijo el diablo: quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en la cara. Y le dijo: bueno, te doy permiso para que le quites todo lo que tiene. Note, si Dios no lo permite, no puede el diablo tocar nada de lo que tenemos. Pero a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Y Job en un solo día perdió sus millares de ganado, ovejas, bueyes, asnos, camellos, todo lo perdió en un solo día. Y por último recibió la noticia en ese mismo día que sus 10 hijos estaban celebrando en una casa y vino un viento fuerte que hizo que la casa se cayera sobre ellos y los 10 murieron. Job dobló sus rodillas y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no maldijo Job a Dios. Y entonces el diablo volvió al Señor y el Señor: ya viste, te lo dije, le quitaste todo y el hombre sigue fiel, porque este hombre me conoce, me ama. Le dijo el diablo:
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Así que le quitó la salud. Y el Señor le dijo: te autorizo a que le quites la salud, pero no la vida. Por eso es que a veces pasamos por enfermedades de muerte, pero no nos morimos, porque el Señor todavía nos quiere vivos para alguna cosa. Y seguimos aquí sirviendo a Dios nuestro Señor. Le puso el diablo una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y ahí estaba Job, sin ni un centavo, sin salud, sin hijos, y solo su esposa permaneció a la par de él, que de verlo tanto sufrir le dijo: mejor muérete, Job, estás tan mal, muérete. Pero no se murió Job. Vino el Señor y lo restauró, lo sanó. Sus amigos le dieron unas monedas de oro, y con esas monedas él empezó otra vez a trabajar y llegó a tener el doble de lo que había tenido. Las hijas que le nacieron, dice que eran más bonitas que las anteriores. Y termina el libro de Job con estas palabras, miren ustedes, Job 42:6. De oídas te había oído hablar, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. A los ojos del corazón de Job, en medio de la prueba más grande que tuvo, le permitió ver a nuestro Señor. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Cuando usted pase por una prueba difícil en la vida, aproveche para ver a Dios, porque aunque se vayan todos sus hijos o se mueran, aunque usted se quede sin ni un solo centavo, aunque usted se quede preso, se quede como se quede, ahí con usted está Dios para ayudarlo, para sacarlo y para levantarlo nuevamente. Usted no está solo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, también ustedes serán manifestados con Él en gloria. No seremos manifestados en derrota, en fracaso, seremos manifestados con Él en gloria. Por eso vale la pena conocer a Dios, vivir pegado a Él, pendiente de Él, hablando con Él, oyendo de Él. Nos conviene. En cuarto lugar, orar para que conozcamos el poder de Dios. Efesios 1:19 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creemos aquí, mis hermanos? Aquí dice: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, a favor de nosotros. La fe es esencial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerden que la fe sin obras es muerta. La fe es acción. Versículo 20. Que Dios, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo
cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Solemos decir entre nosotros que solo para la muerte no hay remedio. ¿Cuántos han oído eso? Pues yo les traigo noticias. Para la muerte sí hay remedio. Jesucristo dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Ah, mis hermanos, ahí está el grandioso poder de Dios. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que llena todo por completo. El poder de Dios nos sostiene en nuestra debilidad. Por eso que Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. Pero no es por nuestras propias fuerzas, es por el grandioso poder de Dios que se manifiesta en nosotros. Es en el poder de su fuerza que nos sostenemos y nos mantenemos. Es el poder de Dios el que nos guarda de los enemigos espirituales. Sí, tenemos enemigos humanos, pero tenemos también enemigos espirituales. El diablo y todos sus demonios, por supuesto que están enojados con usted, porque usted está cumpliendo el propósito del Señor, que es proclamar las buenas noticias del Evangelio, testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, compartir de la palabra en su célula, en su casa, en su barrio, en su escuela, en su trabajo, donde quiera que va. Usted está dando testimonio de Cristo. Allá en el infierno hay una foto suya y dice: se busca. El infierno está atrás de usted para querer destruirlo, porque no les conviene tener personas como nosotros que estamos todo el tiempo proclamando el Evangelio de Cristo por todos los medios. Cada vez que un alma se convierte a Cristo, el infierno sufre y se vuelve enemigo más acérrimo de nosotros. Pero el poder de Dios nos guarda de los enemigos espirituales. Pablo quiere que conozcamos la grandeza del poder de Dios, para que no dejemos de usar nuestra riqueza y para que el enemigo no nos prive de la misma. En Efesios 6:10 leemos: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El poder de Dios se manifestó en la resurrección. Y es maravilloso ver la resurrección de Cristo, porque ahí es donde se manifiesta el poder del Señor. Y se manifestará en nosotros cuando muramos, porque vamos a resucitar. Ahora el poder de Dios se hace manifiesto por medio del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, el cual obra en nuestras vidas con poder. Hechos 1:8 registra las palabras que Jesús dictó a sus discípulos antes de partir a los cielos. Pero cuando venga el Espíritu Santo,
ustedes recibirán poder. ¿Qué recibirán? Poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El propósito principal de impartirnos a nosotros el poder del Espíritu Santo es que seamos testigos de Cristo, que vayamos por todas partes dando testimonio de lo que Él puede hacer, de cómo Él obró en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra empresa. Dios tiene poder, pero debemos dar testimonio, y lo hacemos cuando el Espíritu Santo nos llena con su poder. Si disfrutamos de todos los dones del Espíritu, sin excepción, y los debemos ejercitar para edificación de la iglesia y para edificación nuestra, como cuando oramos en el Espíritu, es decir, en lenguas desconocidas. Pablo dice: cuando hablo y oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Somos edificados, pero es el poder del Señor a través de su Santo Espíritu el que nos sostiene. Queridos hermanos, qué importante es conocer a Dios, no solo saber de Dios. Tenemos que aprender a conocerlo, a decir: yo hablé con Él esta mañana y Él habló conmigo esta mañana. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le habla a usted. Cuando usted ora, usted habla con Dios, y Él está listo, como dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos queremos cenar con el Señor hoy? Hermanos, vale la pena cenar con el Señor. A veces recordamos: qué importante fue aquella vez que me invitó a cenar el personaje tal, el funcionario tal, el magnate tal. Sí, pero la mejor cena la puede tener usted con Jesucristo en su mesa. Hermanos amados, favor de ponerse en pie. Vamos a orar, pedir al Señor que nos permita conocer más de Él cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das la riqueza gloriosa de la vida eterna, la herencia de la salvación, la bendición de la resurrección. Tanta bendición, Señor, que tienes preparada para nosotros allá en el cielo, y tanta que nos das aquí en la tierra. Permítanos, Señor, no apartarnos de tu camino, no volvernos indiferentes para ti, Señor, sino seguir buscándote, seguir conociéndote, seguir escuchándote. Cada palabra, cada historia, cada testimonio, cada lección que tú nos das, Señor, que la atesoremos y que la apreciemos. Llénanos siempre, Dios, del poder de tu Espíritu Santo, para que podamos seguir proclamando tu evangelio. Y en esa actitud hermosa en la que estamos, permanezcamos por unos instantes. Pregunto: ¿es probable que haya entre nosotros alguien hoy que sabe del evangelio, sabe de Jesús, sabe de Dios, ha tenido mucha información a través de la vida, pero todavía no conoce al Señor?
Si usted todavía no conoce a Jesús como su Señor y Salvador personal y quiere hoy abrir la puerta de su corazón a la que Jesús está llamando para decirle: Señor, entra, vive conmigo de ahora en adelante, quiero conocerte día tras día. Pues yo le invito a que ahí donde está ponga su mano en alto y me indique así que usted quiere entregar su vida a Cristo y recibir de Él estas bendiciones. Usted quiere entregar su vida a Cristo hoy, ponga su mano en alto ahí donde está y con gusto yo le acompañaré en una oración de fe para que usted empiece a conocer a Dios de verdad. ¿Hay alguno que quiera entregar su vida a Jesús? Ponga su mano en alto rápidamente ahí donde está y con gusto oraremos por usted para que pueda salir de las tinieblas en las que está y empezar a vivir en la luz admirable de nuestro Señor. Amigo que nos ve por las redes sociales, si usted quiere entregar su vida a Cristo, también puede hacerlo. Ore conmigo esta oración de fe en voz alta y donde está y diga así: Padre nuestro que estás en los cielos, hoy vengo a ti arrepentido por todos mis pecados, a pedirte perdón y a confesar que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado, fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos amados, que tengan una hermosa tarde. No pierdan la paz, gane quien gane. Que les vaya bien. Bendiga y los lleve con bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la Frater. Vive tu fe en comunidad y sé parte de una célula.
Déjanos tus datos en buscocelula.org. Crece en el conocimiento de la Biblia e inscríbete en lafacultad.org. Sé libre de adicciones y aprende a tener relaciones saludables. Inscríbete en gruposdelibertad.com. Si has perdido a un ser querido y con él el gozo de la vida, únete a una reunión virtual de Abrazos de Esperanza. Ingresa a abrazosdeesperanza.org. Nos vemos pronto.